jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, del versículo 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una lancha, no le fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Jesús va con sus discípulos a la orilla del lago y les sigue mucha gente. El evangelista menciona las regiones del país de Judea y algunas fronterizas: Galilea, Judea, Idumea, que quedaban al sur, y en el desierto la Transjordania y hasta Tiro y Sidón, dos ciudades ricas y famosas que todavía existen al norte del actual Israel. ¿Qué buscaban estas gentes? Ser sanadas, liberadas de los demonios que le atormentaban. Llegan incluso a arrojarse sobre Jesús para tocarlo, hasta que él tiene que subirse a una barca. Estar enfermo significaba ser tenido por un endemoniado que debía estar separado de Dios en razón de su impureza. Si lo impuro era la enfermedad, los pobres nunca tendrían acceso a la pureza, ya que por falta de recursos tendrían que seguir cargando con su enfermedad y con su impureza. Entonces, lo que hace Jesús es destruir esas distancias y sacar a los impuros del estado en que se encuentran. La gente acudía a Jesús, dice Marcos, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía. No dice que acudían a él a oír lo que decía, sino lo que hacía. Lo que hacía Jesús se hacía oír, su práctica hacía ruido. Probablemente también lo que decía corría de boca en boca, porque su palabra no era abstracta o inoperante, sino concreta y referida a la práctica. Por esto es considerado por las autoridades de un ser tipo peligroso que puede afectar a la estabilidad de la religión judía, ya que considera iguales a puros e impuros. Las leyes declaradas por las autoridades sobre la pureza e impureza, que el judaísmo consideraba muy importantes, son las que separan a las personas de Dios. Jesús se enfrenta a esta situación e ignora estas leyes, y no considera a estos funcionarios de la ley como dignos de calificar sobre tales atribuciones. Jesús pretende reconstruir al ser humano desde dentro. Cuando el cambio interior no se da, aparece en las gentes el triunfalismo fanático de declarar a Jesús Hijo de Dios, asociándolo más por la fama. Jesús, en el Evangelio de Marcos, fue siempre orientado a la práctica, a la construcción del reino de Dios, ya fuera con su palabra, ya con su testimonio personal o con sus acciones concretas de liberación. Si Jesús no quiere que lo descubran, es porque considera que su entrega debe hacerse sin vanidad y sin búsqueda de honores.
Este es el aniquilamiento del ego vanidoso. Y es importante este silencio para no caer en la tentación del orgullo, porque al pueblo le han enseñado a buscar un Dios triunfalista. Jesús nos puede hoy sanar milagrosamente de nuestras enfermedades, nos libera del egoísmo, hace que nos ayudemos los unos a los otros, que ayudemos especialmente a los enfermos de nuestra comunidad, que carguemos con sus dolores y problemas como Él cargó con los de sus contemporáneos que lo buscaban. Ojalá que también nosotros busquemos a Jesús, queramos tocar a Jesús y dejemos que nos toquen en su palabra y en su Eucaristía. Jesús nos invita entonces a fortalecer nuestra experiencia de Él. Un Dios que quiere hacernos libres, que quiere curarnos. Y por eso nosotros tenemos que buscar siempre a Jesús, tocarlo y seguirlo. Muchos de nuestros hermanos sufren. El mundo de hoy necesita de Dios, necesita de Jesús. Nosotros tenemos que ser una presencia de Jesús que pasa haciendo el bien. Nosotros tenemos que ser como Jesús, que ayudemos a la gente, que estemos disponibles para compartir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser como un pequeño Jesús que se deja tocar, un hombre que camina con los demás, y así tenemos que ser nosotros. Por eso estamos invitados hoy a descubrir a Jesús que sale a nuestro encuentro, o bien a ser una presencia de Jesús, un Jesús de paz y de bien. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.